Buenas noches, buena suerte en un contexto de toque de queda donde se aprecia una especie de rebelión de la población para aceptar las medidas restrictivas. El papel de la Policía Nacional en esta situación, pero también en un contexto de debate mundial sobre la libertad de expresión en el marco de las redes sociales, temas de sometimiento de la corrupción, de transparencia, de administración, temas de toda naturaleza. Una semana cargada de información y para analizarlas dentro de su contexto hemos invitado al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Buenas noches, buena suerte. Bueno, para mí es un lujo y te agradezco en nombre de la Fundación la invitación. La verdad es que no pudo haber sido más oportuno el nombre de este espacio, porque, oye, está haciendo falta la suerte. Cuando tú te vas, por ejemplo, al origen etimológico de esa palabra, y sobre todo cuando tú la planteas desde el punto de vista de una dimensión positiva, buena suerte viene siendo un suceso positivo, de algo poco probable inclusive. Es decir, que en la República Dominicana, en medio de todos estos problemas, la vamos a tener que tener en cuenta y ojalá y que se derrame en cada uno de nosotros los dominicanos. Así es, con ese espíritu arrancamos este 2021 y también este programa. Doctor, vamos a empezar analizando el toque de queda. Hay muchas quejas, un comportamiento represivo de la Policía Nacional, a veces hasta queremos entenderlo, quizás por propio hartazgo de la población, pero también de los agentes. En el contexto del ejercicio de los derechos fundamentales, el toque de queda, desde la perspectiva de la FINJUS, ¿cómo es analizado esta realidad que estamos viviendo? Bueno, lo primero es que hay que entender el contexto en donde, por ejemplo, la sociedad dominicana y el mundo se encuentra en la actualidad. O sea, cuando tú hablas de un estado de excepción, evidentemente de que ahí se limitan ciertas libertades que desde el punto de vista de lo que son circunstancias normales, te lo garantiza la Constitución. O sea, un estado de excepción te limita, te restringe una serie de derechos. Ahora, en sentido general tampoco los derechos fundamentales están en toque de queda. O sea, eso es innegociable. Y por eso es que tú ves que en todo este proceso han habido quejas, esa es la realidad. Sobre todo con la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Ahora, tenemos ya 10 meses en esto. Y hay que entender a nuestras autoridades. Sobre todo en los niveles de precariedades en que trabajan nuestros policías. En las condiciones inclusive, en cómo ellos se desenvuelven. Y en medio de una sociedad cansada, en donde nosotros vivimos en un país medianamente desarrollado, en que más del 60% de la población, inclusive sus ingresos, los generan de manera informal, no es fácil todo esto. Esa es la realidad. El propio gobierno, el propio presidente de la República, inclusive, ha reconocido esa situación que se le ha presentado. Ahora, de lo que se trata es ver de cómo, frente a situaciones que se han presentado, nosotros podemos crear los correctivos para que cosas irregulares no se repitan. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República dio un buen paso esta tarde, porque ya reguló, en virtud de lo que establece la ley del estado de excepción, la ley orgánica del Ministerio Público y la propia Constitución de la República, ya reguló todo lo que tiene que ver con las tarifas en el marco del monto de las multas que se le van a cobrar no solamente a los restaurantes, sino también a los ciudadanos que en una u otra condición violen el toque de queda. Ese es un avance ya, porque ya hay un parámetro de que tú sabes, si tú eres transeúnte, que si violas el toque de queda, a ti, tu multa no va a pasar de 1,000 pesos. Si tú andas en un vehículo de motor, no más de 5,000 pesos. Si andas en un motor, 2,000 pesos. O sea, ya se estableció un monto que a fin de cuentas había un desorden con eso, había un desorden. Pero hay otro tema con eso vinculado a qué se hace con estos fondos, creo que llevan 92 millones recaudados. 92.6 millones de pesos. Bueno, las autoridades tendrán que rendir cuenta, esa es la realidad. Pero lo bueno es que en esta ocasión el control de esas multas
la ha asumido ya de manera reglamentaria el órgano competente, que es el Ministerio Público, y fíjate que se estaban dando situaciones en que en destacamentos, esa es la realidad, evidentemente se hacían esos cobros, esa es una realidad, eso lo sabe todo el mundo, y la propia autoridad desconocía el destino de los mismos. Lo importante es que se vayan regulando y deslindando las atribuciones de los órganos competentes. ¿Y el papel de la policía en todo esto? Muchas denuncias de agresión, de una actitud represiva, ¿está justificado en este contexto? No, mira, la represión uno nunca la va a poder justificar. Ahora, la verdad es que desde la sociedad han habido comportamientos desafiantes a los miembros de esa institución. Aquí está haciendo falta también. Nosotros planteamos en el día de hoy una reforma policial que ha quedado inconclusa, en donde se hizo una reforma que se fundamentó sobre la base de la modificación de una norma, que no se ha podido implementar. Y no se ha podido implementar porque no se han promulgado los reglamentos. Uno de esos reglamentos tiene que ver precisamente con el uso de la fuerza por parte de la policía. O sea, a lo interno de la policía puede haber un protocolo con relación al uso de la fuerza, pero no hay un reglamento que regule cuando se le presenta una situación como la que se le está presentando a nuestros policías, cómo va a ser su modo de actuación. Entonces, esas son las cosas que yo creo que en el medio de todo esto deben de llamar la atención, sobre todo a quienes tienen como responsabilidad no solamente el diseño de políticas públicas, sino también a quienes tienen como responsabilidad concretizar las reformas. Y eso es parte de las debilidades que durante este proceso ha revelado esta pandemia. Esa es la realidad. ¿Tiene fe? Leía el documento de la FINUS con relación a la reforma pendiente de la policía, los retos. ¿Tiene fe? El presidente Abinader recientemente visitó. Hay que reconocer que en la campaña electoral el tema de la Policía Nacional fue un tema bandera del presidente de la República. ¿Tiene fe la FINUS en que esta vez vamos a dar ese salto que tanto se anhela en materia de una mejora del servicio del cuerpo de seguridad? Sí, y de hecho te puedo decir que ya nosotros inclusive hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Interior y Policía, con el propio jefe del Ejecutivo, a los fines nada de ser parte como fundación de este proceso. Y evidentemente de que ya se están trabajando en los reglamentos. Para el fin de semana que viene inclusive se va a celebrar un taller en donde vamos a confluir no solamente las instituciones del gobierno que tienen como responsabilidad darle respuesta al tema de la seguridad, sino también otras instituciones como universidades e instituciones empresariales, con la finalidad de poder identificar y evaluar lo que como política de seguridad se ha venido implementando. Entonces, o sea, podemos decir que lo que anunció el presidente del inicio de la reforma policial va a arrancar ahí con ese taller. No, de hecho ya se arrancó con la mejora de los salarios de los policías, con todo lo que tiene que ver con que los policías ya no van a pagar. Por ejemplo, cuando hagan uso del metro, por ejemplo, nuestros policías podrán comer en los comedores económicos sin la necesidad de pagar. Eso es parte de la reforma. Es decir, él comenzó tratando de poderle mejorar todo lo que tiene que ver con la parte social a los miembros de esa institución. Seguro médico, en fin. Pero eso no es suficiente, eso es una dimensión de la reforma. La reforma ahora tiene que comenzar en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que hay una serie de compromisos que se hicieron en el marco de la seguridad. Y ver de qué forma, porque ese ha sido parte del problema. Nosotros podemos lograr de que todas estas instituciones entiendan que debe de haber una coordinación respecto al tema de la seguridad. Nosotros tenemos un Estado que ha venido, cada una de las instituciones, desde su perspectiva, han querido de manera individual darle una solución, la que ellos entienden individualmente, al problema de la seguridad. Y en esta ocasión ya por lo menos el Estado, y ese es un compromiso que ha hecho el presidente Abinader, están conscientes de que
tenemos que tener una visión holística y tenemos que ir todos juntos de las manos a los fines de darle una respuesta a un problema cuya solución no es individual, es colectiva. Aquí se pensó que el problema de la seguridad lo íbamos a resolver como determinados sectores resolvieron el problema eléctrico. Aquí, por ejemplo, el sector empresarial, y lo resolvió el problema eléctrico de manera individual. Cada quien montó su plan. ¿Qué pasa? Aquí se pensó que íbamos a resolver el problema de la seguridad ciudadana fortaleciendo la seguridad privada, creando compañías de seguridad de guachimanes. Y sucede que este es un asunto de orden público. Y gracias a Dios, el sector empresarial está consciente de que el problema de la seguridad se resuelve desde el Estado, obviamente, con un Estado que vaya de la mano de la ciudadanía, porque tú tampoco le puedes dar, y eso ha sido parte del problema, solución al problema de la seguridad ciudadana con un Estado separado de la ciudadanía. O sea, son muchos los componentes y muchas de las cosas que tú tienes que tener en cuenta para tú darle una respuesta efectiva. Pero arrancó bien el presidente Abinader, ¿entiende usted? Hay totalmente voluntad política y yo creo que también de una parte de los congresistas. Un tema importante en el marco de la seguridad es la reforma al Código Penal. Doctor, pero ahora ese código sigue, vamos a decir, trancado por un tema. Claro. Hay quienes han propuesto, bueno, el presidente es partidario de que se aprueben las 3 causales, pero bueno, con ese enfoque todavía no se ha logrado el consenso, no sé si ahora se logrará. ¿Usted es partidario de que se saque el tema, que sea objeto de una ley especial y que se le dé salida al código? Mira lo que se está planteando. Se está planteando la necesidad de que eso se saque del código, porque a fin de cuentas los expertos en el mundo, diría yo, entienden que ese es un tema no de índole penal, sino de salud pública. Aquí parecería que la solución pudiese ser, como hay un tema de conflicto de naturaleza constitucional por el tema de la concepción, el derecho a la vida desde la concepción, hay quienes están planteando como solución, y pudiese ser una solución, sacarlo del código, llevarlo a una ley especial, pero que esa ley especial se apruebe conjuntamente con la aprobación del Código Penal. Que no se apruebe el Código Penal y que se deje sobre la mesa esa ley que trataría el tema de las causales. Entonces, aquellos que entiendan que el tema de las causales es inconstitucional, que por ese tema vayan al Tribunal Constitucional, ¿cuál es el problema? Pero que no contaminemos entonces el código aprobando las causales dentro del código para que después los grupos que están en contra de las causales demanden la inconstitucionalidad del código. Entonces, esa sería, yo pienso, que una salida razonable, que yo creo que si el grupo feminista lo que quiere es que eso se regule, bueno, porque se regule, y aquellos que entiendan que es inconstitucional, bueno, pues entonces que apoderen al Tribunal Constitucional, decir es inconstitucional o no. Oh, pero doctor, no había escuchado todo, menos esa que se aprueben juntos. ¿Eso se está discutiendo en el marco del Congreso? No, yo lo que te estoy diciendo es que eso he oído que se ha venido debatiendo, que han habido legisladores que han planteado esa posibilidad. No le estoy diciendo como una posición que haya tomado la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. No, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ya comienzan a plantearse como solución al problema, ver de qué forma, como se está hablando de eso, llevarlo a una ley especial, que esa ley especial se apruebe conjuntamente con el Código Penal. Y vuelvo y te reitero, aquellos que entiendan que las causales son inconstitucionales, o que apoderen al Tribunal Constitucional, pero ya aprobamos el Código Penal. Porque déjame decirte algo, la modalidad del crimen en la República Dominicana, como en todo el mundo, cambió. ¿Y qué es lo que está pasando, para que tú entiendas? Lo que está pasando es que hay delitos que han surgido como consecuencia de que la modalidad del crimen cambió,
que nuestras legislaciones no contemplan. Por ejemplo, el sicariato, para que la gente entienda, no está penalizado en el Código Penal. El coautor, el cómplice, en fin. Hay una serie de tipos. En materia de corrupción, nosotros somos el país más atrasado desde el punto de vista de su legislación penal. Sí, por eso es que tú ves que al Ministerio Público se le dificulta muchas veces instrumentar un expediente con calidad. Es un código que ni siquiera va acorde a lo que son los acuerdos multilaterales que nosotros hemos firmado con las Naciones Unidas y con la OEA. Me refiero a los convenios contra la corrupción. Es un código atrasado. Nosotros tenemos un problema. ¿Cómo tú puedes diseñar una política criminal? La principal herramienta para tú poder diseñar una política criminal de Estado después de la Constitución es el Código Penal. Pero eso sabe que nosotros tenemos una legislación que tiene 200 años. Y por eso es que tú ves que vivimos chocando, y por eso es que tú ves que muchos de los casos que se le someten al sistema de justicia, muchos, se viven cayendo. Porque hay lo que se llama los tipos penales. Y los tipos penales se componen sobre la base de lo que son sus elementos constitutivos. O sea, cuando tú dices que determinada persona se le acusa de lavado de activos, es porque ese tipo penal tiene que reunir una serie de elementos para que se constituya como tal, y si solamente le faltase uno, se cae el caso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar una solución a esto, porque ya esto es un problema que en principio era de Estado, pero que está afectando a la sociedad. O sea, esto a nosotros nos está afectando. O sea, el marco de lo que debe de ser una seguridad ciudadana efectiva, el hecho de nosotros tener la legislación, y eso lo hablábamos hoy con el ministro del Interior, nos está afectando, pero de manera muy grave. Usted trajo el tema de la corrupción y mi próximo tópico era precisamente eso. Hay muchos casos. El Ministerio Público está, yo creo que trabajando, tienen que estar estresados esos fiscales con tantas denuncias y unas investigaciones que parecen bien llevadas, profundas, y eso es mucho trabajo. La evaluación que tiene la FINJUS sobre lo que vemos hasta ahora de sometimientos en materia de transparencia, cómo se han hecho las cosas. Bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a analizar, yo no te puedo, ni tú lo vas a hacer tampoco en este programa, nosotros no podemos analizar estos procesos partiendo de que si son culpables o no. Eso lo va a tener que determinar un juez. Nosotros no somos jueces. Ahora, ¿se ha cumplido con el debido proceso? Sí. Todas las actuaciones que ha hecho el Ministerio Público en el marco de las investigaciones que ha abierto, en los casos en que ha tenido que solicitarle la asistencia a un juez, ya sea por un allanamiento, una solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público, sobre la base de lo que establece la Constitución y la ley, ha cumplido con lo que establece el régimen legal. Es decir, en el caso de los pulpos, ¿qué se llama? ¿Qué sé yo? En esos casos. ¿Se cumplió con el debido proceso? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que observar. Ahora ya, en un juicio de fondo se va a determinar si el Ministerio Público tenía la razón, si instrumentó bien el expediente, si lo llevó bien. Porque los abogados sabemos, yo fui Ministerio Público, y tú te das cuenta cuando tú lees una sentencia quién fue que falló. Tú nada más tienes que leer la sentencia y tú te vas a dar cuenta que sobre la base de lo que se le somete a un juez, lo que viene siendo ya la decisión final del magistrado, tú te vas a dar cuenta si quien falló fue el Ministerio Público, que no llevó bien el caso, si quien falló fue el juez, que falló no conforme a derecho, o si fallaron las partes en el proceso.
Eso es claro. Tú te das cuenta de una vez. Entonces, yo lo que creo es que en esta ocasión lo que hay que dejar es también que nuestras instituciones funcionen. La actuación que lleva hasta ahora el Ministerio Público, ¿usted la considera independiente? Yo te diría que correcto, porque a fin de cuentas la independencia del Ministerio Público la tendremos que evaluar cuando ellos concluyan su periodo. Yo sí te puedo decir que con relación a ese cliché de la independencia, yo siempre he sostenido la tesis y quienes hemos trabajado en estos procesos de reforma, lo tenemos bien claro. Aquí no hay que reformar nada para que quienes ocupan esas posiciones sean independientes. Y me explico. La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público blindan la independencia funcional de esos órganos. Que históricamente quienes hayan ocupado esas posiciones no lo hayan sido, eso no quiere decir que la Constitución y la ley establece que son independientes esos órganos. Entonces usted no comparte el criterio del presidente Luis Abinader, que ha dicho que someterá una reforma para blindar esa promesa que él tiene de justicia independiente, que según él se lograría con una reforma. Pero fíjate que creo que este gobierno tiene 5 meses. Y durante estos 5 meses parecería que ni el presidente se ha metido con la procuradora, ni creo que la procuraduría le interesa que el presidente se meta con ella. A fin de cuentas, la independencia, yo creo que eso es una cuestión de criterio muy personal. Yo, honestamente hablando, un procurador que quiera ser independiente lo puede ser. Aquí muchas veces los procuradores, históricamente, quienes lo presionan ni siquiera son los presidentes, son los ministros. Aquí lo que le ha faltado a los procuradores es, cuando un ministro eventualmente lo presione, denunciarlo ante la opinión pública. Si el precio es que lo separen de la posición, pues que lo separen. Porque a fin de cuentas, el prestigio, yo pienso que la honra de una persona que ocupa una posición pública, yo creo que pesa más que cualquier posición pública. Entonces yo creo que eso depende mucho del carácter de la persona. Yo siempre he sostenido la tesis que el carácter de una persona, ni siquiera tú estar haciendo lo que conviene, es lo que tú entiendes que es correcto. Y yo creo que la ley orgánica del Ministerio Público y la Constitución establece bien claro la independencia funcional del Ministerio Público. Pero hay algo que a mí me queda un poco difícil de entender. El problema es que el Ministerio Público no solamente tiene competencia para el sometimiento de casos de corrupción. El Ministerio Público tiene la responsabilidad del sistema penitenciario, claro, del tema de la seguridad ciudadana, el tema de la violencia intrafamiliar. Claro. Entonces, ¿cómo es que la procuradora me dice a mí que ella no conversa con el presidente, que no tiene ningún tipo de interacción? O sea, es posible. Pero fíjate, no, pero fíjate, eso que tú estás planteando ahí, eso es otro tema que no tiene que ver con la independencia. Oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un Ministerio Público bipolar que asume como órgano la persecución y la investigación. Y también es el ministro de Justicia. Ese es el problema. Que entonces vincula al órgano de persecución al gabinete del presidente. O sea, la Procuradora General de la República, el Procurador General de la República, es el ministro de Justicia en este país. Como es el ministro de Justicia, es muy difícil esa parte de vincularla del Ejecutivo, aunque ella quiera, ella no lo va a poder desvincular. Porque ella tiene bajo su responsabilidad la administración de los recintos penitenciarios. Ella tiene como ministro de Justicia todo lo que tiene que ver con el diseño de la política criminal del Estado. Entonces, evidentemente, hay un vínculo con el Ejecutivo. ¿Cómo se resolvió? Antes de que, porque a fin de cuentas tendrá que venir otra reforma constitucional. ¿Cómo se resolvió desde el punto de vista operativo ese conflicto que tiene el que asume esa posición, que es órgano de persecución, en donde la ley le exige que sea independiente, pero también el ministro de Justicia, en donde la propia Constitución lo vincula con el Ejecutivo? Oye, qué lío esto.
En la ley orgánica lo que hicimos fue que se creó la Dirección General de Persecución, que es la posición que ostenta en esta ocasión Jenny Berenice, Dirección General de Persecución. Ese es un funcionario, es el único funcionario que nombra el Procurador General de la República. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República, estoy hablando institucionalmente, el Procurador General de la República lo que hace es que delega todo lo que tiene que ver con la persecución e investigación en ese funcionario. Y ella se queda asumiendo las demás funciones. ¿Por qué delega en ese funcionario? Por ese conflicto que se le presenta. Esa fue la lógica del legislador. Yo te lo digo porque yo fui miembro de los relatores de esa ley. Fíjate que el PETCA Camacho no lo nombra la procuradora. A Camacho lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público sobre la base de concursos y de mecanismos de evaluaciones que se hacen. Pero Camacho no cae bajo la dirección de la procuradora. Camacho cae bajo la dirección de la Dirección General de Persecución, que es Jenny Berenice. ¿Ya tú estás entendiendo cómo es esto? Es que hay que empoderarse de Es que hay que entender la lógica del órgano de persecución. Por eso es que tú ves que la procuradora no habla de todo lo que tiene que ver con estos procesos. Quienes han asumido la vocería es Jenny Berenice, que es la jefa inmediata del director del PETCA, que es Camacho. Pero Jenny Berenice también, bajo la dirección de Jenny Berenice, están las demás procuradurías especializadas. La de niños y niñas y adolescentes, la de la violencia contra la mujer, la de trata y tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente, en principio, es a Jenny Berenice que les reporta. Y eso es para blindar un poco esa independencia funcional que la ley orgánica establece. Doctor, volviendo entonces, ya ha explicado de manera magistral el tema de cómo es que funciona este tema de la composición institucional del Ministerio Público vinculado a la persecución de la corrupción. Estos casos que se han sometido a muchísimas cosas se dicen, entre lo que me llamó la atención cuando el juez Alejandro Vargas dictó la medida de coerción que dice el presidente Danilo Medina sufrió como un abuso de confianza de sus familiares cercanos. Pero cuando uno ve, además de otros casos que han sido ventilados en los medios de comunicación, entonces todo el mundo se pregunta, ¿el presidente Medina estaba ajeno a todo lo que ocurría con relación a eso? Eso habría que preguntárselo al presidente Medina, honestamente hablando. Ahora, la realidad es, porque esto es un tema muy delicado y tú sabes que nosotros tenemos una visión institucional, pero nosotros desde la Fundación nunca hemos estado de acuerdo con que familiares ligados a funcionarios hagan negocio con el Estado, porque eso tiene un conflicto ético, tan sencillo como eso. Yo te voy a poner un ejemplo personal, muy personal, y por eso yo no soy un inmaculado ni nada de eso. Yo tengo un hermano que es el presidente del patronato de la Plaza de la Salud y que es rector de UNED. El patronato de la Plaza de la Salud compra al año miles de millones de pesos en medicamentos, me dice. A nosotros, a ninguno se nos ocurrió crear una compañía para venderle medicamentos a la plaza. Ni a ningún sobrino, ni a ninguna persona vinculada a nosotros. Nunca nos ha pedido que... Porque eso tiene un componente ético. Yo ni siquiera quiero entrar de si eso es legal o no legal, porque hay un debate sobre eso. Yo no me quiero meter ahí. Pero a los presidentes, a las familias, las tenemos que preservar. Sobre todo quienes ocupan posiciones de primer orden. Yo creo que con eso hay que tener cuidado. Y a fin de cuentas, mira los problemas que se han presentado y el debate que se...
No sé, pero ese es un tema muy delicado, vuelvo y te reitero, que uno lo tiene que manejar con mucha... porque son familias. Sí. ¿Te entiendes? Uno tiene que tener cuidado. Aparte de que son personas que hasta tanto no intervenga una sentencia definitiva, su inocencia se presume. Y como uno es institucionalista, hasta el día de hoy, esa gente son inocentes hasta que no intervenga una sentencia. Ahora, el magistrado Vargas, todo lo que hizo, lo hizo sobre la base de una petición que le hace el Ministerio Público, porque mucha gente pensó que el Ministerio Público había actuado de oficio, ¿no? Eso fue con la orden de un juez. Ese juez, cuando conoce de las medidas ya de coerción, él ya conocía ese expediente. Porque él, para poder autorizar los allanamientos y las detenciones, tuvo que haberlo estudiado y tuvo que haber determinado si habían razones para él, como juez apoderado, tenía las motivaciones jurídicas para poder ordenar lo que él ordenó. Entonces, por eso es que yo te digo que siempre en todos estos procesos lo importante es observar si se está cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley. Actuaron las instituciones, actuó el Ministerio Público sobre la base de una orden que le dio un juez. Fue que finalmente conoció de lo que se le sometió y tomó su decisión. Yo nunca hubiese permitido que eso fuese televisado. Si yo hubiese sido abogado de las partes. Porque eso, a fin de cuentas, ahí se trataron aspectos que son de fondo. Y ya, desde el punto de vista mediático, una gran parte de la sociedad dominicana ya tiene, desde el punto de vista de lo que son sus perspectivas, ya tiene como su propia decisión. Entonces eso es muy complicado. Aparte de que eso no había, ni la ley contempla de que eso fuese público. Esa es una fase en donde intervienen las partes. Pero ahí todo el mundo estuvo de acuerdo, incluyendo los abogados de los imputados. Y bueno, mira, ¿cuál es la situación y el resultado? El Consejo Nacional de la Magistratura está sesionando para elegir 4 jueces del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Superior Electoral y evaluar un juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué espera la FEJUS de este proceso? Bueno, primero que sea transparente y que real y efectivamente se cumpla con el debido proceso, porque es que a lo interno del Consejo Nacional de Magistratura todo está reglamentado, en donde se establecen, por ejemplo, los tiempos, en donde es un proceso público, en donde la sociedad tendrá la oportunidad de observarlo. Obviamente, ojalá y que en esta ocasión eso se conduzca con los mayores niveles de cortesía. De los partidos políticos, que sean los jueces, no. Digo, ojalá, pero ahora estamos hablando de jueces del Tribunal Constitucional, que no son jueces de la Suprema Corte de Justicia. Acuérdate que la parte política de la justicia es la justicia constitucional. Por ejemplo, Milton Rey Guevara, que ha sido un excelente presidente del Tribunal Constitucional, es un referente en América Latina. Ese presidente del Tribunal Constitucional que tenemos aquí venía de un partido político. Y muchos de los presidentes de los tribunales constitucionales venían de partidos políticos. Entonces, esa es otra lógica la que hay ahí. Lo que sí es que hay ahí muy buenos candidatos. Muy buenos candidatos. Un Claudio Aníbal Medrano. Ahí hay gente increíble. Bonelli, Manuel Ulises Bonelli. Pero gente impresionante. Doctor, hay quienes dicen que ese discurso de que los políticos no vayan a la justicia, usted ha hecho una aclaración muy oportuna y válida de lo que es la naturaleza del Tribunal Constitucional, que es distinto a la Suprema Corte de Justicia, pero se ha dicho desde algunos dirigentes políticos sostienen que la sociedad civil tiene una campaña de antipolítica para desprestigiar los partidos políticos. ¿Usted qué opina de eso? Esa no es la visión de la Fundación. Nosotros respetamos mucho quienes han decidido ejercer la política en la República Dominicana. Yo no creo que la sociedad civil sea mejor que la clase política. Yo no tengo esa visión. Yo creo que nosotros desde la sociedad tenemos que apostar a que el sistema político se fortalezca.
Y tú no puedes tener una visión homogénea de quienes componen un sector o una clase. En la clase política pueden haber algunos desaprensivos, pero también lo hay en la sociedad civil, pudiese ser. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso, ahora mismo se está viviendo el proceso de selección de los miembros de la Cámara de Cuentas y eventualmente, bueno, ya vimos el proceso de los jueces de la Junta Central Electoral, pero me voy a concentrar en los miembros de la Cámara de Cuentas. Hay gente que estuvo vinculada a partidos políticos que reúnen todas las condiciones para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Tú hablar de una Aura Celeste Fernández, ella pudo haber tenido algún vínculo con Alianza País, pero esa mujer tiene una conducta en este país. Tú hablas de un Roberto Martínez, que se le vincula al Partido Reformista. Yo no sé, pero uno tiene que también que tener cuidado con lo que ha sido la trayectoria también de gente que ha estado vinculada a la política. Esa es la visión de la fundación. O sea, nosotros por el hecho de que una persona haya estado vinculada a la política, nosotros desde la fundación no lo descartamos para que ocupe una posición en un órgano constitucional. Esa no es la visión de la fundación. Bueno, me alegra un poco escuchar eso, porque ese discurso de la antipolítica... Eso hace mucho daño. Eso fue lo que trajo como consecuencia lo que vimos hace unos días, cuando se asaltó el Capitolio en Washington. ¿Qué fue lo que pasó? Que el presidente de esa nación ha desacreditado la clase política. Eso es lo que ha pasado. Y un sector de seguidores de ellos, como entiende, como que todo el que ocupa una posición en el Capitolio es político, como que quien está ahí adentro ejerciendo una función que se la ganó a través de una elección, como son políticos, no, así no. Esas cosas hay que evitarlas. A propósito de eso, hay un debate sobre la libertad de expresión a nivel internacional a consecuencia de la decisión de la dirección, ¿verdad?, de Twitter de cerrar varias cuentas y de otras redes sociales, de cerrar las cuentas al presidente Donald Trump. ¿Usted comparte eso? Lo que pasa es que en el caso de Twitter no es porque haya una legislación, sino es por un código de ética que tiene esa empresa, en donde sí, y aparte de que quien estaba mandando los twitters, no se trataba de un, ¿qué te digo?, de un ciudadano normal. Tú estás hablando del presidente de la primera potencia del mundo. Esa es la realidad. Y eso tiene un impacto. Y la verdad es que parecería que por una cuestión de prevención, la empresa tomó esa decisión. Tú sabes muy bien que yo, con relación a la libertad de expresión, yo eso no lo negocio. Porque hasta, y es una palabra que no me gusta utilizarla, pero hasta los malditos tienen derecho a expresarse. O sea, yo tengo una visión de la libertad de expresión que va más allá de la distancia. Ahora también tú tienes que tener cuidado con el uso de esa libertad. O sea, los derechos fundamentales también tienen sus límites. Doctor, está en el debate reformar las leyes de partido político, claro, la ley electoral, por todo lo que sabemos ya, y la propuesta es de un código electoral. La posición de la FINUS con relación a estos temas. Mira, yo lo que he dicho es que puede ser o código electoral, o puede ser el régimen electoral, ley de partido político, pero la realidad es que lo que nosotros tenemos como legislación es lo que nunca debió de haber sido. Porque esa ley de partidos políticos lo que hizo fue legitimar el modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos una plutocracia, que es la democracia del dinero. Por eso es que tú ves que el ejercicio de la política aquí es dispendioso. Es una cosa impresionante, sobre todo en un país en donde muchas veces se confluye la miseria y el dolor. Ver al sistema político sobre la base del dinero cómo se comportan. Eso es lo que la sociedad rechaza, no te creas. Y fue contra lo que votó la población. La población votó fue en contra del populismo.
Porque la gente cuando habla de populismo no entiende que eso propicia la miseria y la ignorancia. Para eso es que ha servido el populismo, no es para otra cosa. Entonces, estos modelos populistas que se han instalado, evidentemente de que son muy costosos. Entonces, esa ley, cuando tú ves, y tú has escrito muchísimo en el Caribe sobre esto, muchísimo. Cuando tú ves los porcentajes que se establecieron en esa ley, en cuanto a las donaciones que podían dar particulares a candidatos presidenciales, o a senadores, o a diputados o alcaldes, eso es una verdadera locura. Como por ejemplo esa ley crea como mecanismo para elegir candidatos internos las primarias abiertas. Vimos el impacto que tuvo eso en el que era el principal partido del país. Cómo se desmembró. Acuérdate que nosotros advertimos eso. Cómo metieron a la Junta Central Electoral, señores, a organizarle primarias. El partido político que no sea capaz de organizar un proceso interno no tiene derecho ni se merece ser parte del sistema de partidos. Ah, no, pero quisieron, por esa incapacidad, darle esa atribución a la Junta y metieron a ese órgano. Todo el mundo sabe en el problema que lo metieron. Y cómo eso creó la división de un partido en el gobierno. Cómo se le afectó la imagen a la institución, al órgano rector. Una verdadera locura. Muchísimas cosas que debieron de haber sido resueltas en el Congreso, entonces la dejaron como una atribución de la Junta para que lo resolviera de manera reglamentaria. ¿Y qué pasó? Que cada vez que la Junta iba a regular lo que como atribución ellos no fueron capaces de aprobar en el Congreso, entonces desprestigiaban a la Junta Central Electoral. Oye, qué cosa más seria lo que tú y yo estamos hablando aquí. ¿Usted estaría de acuerdo que en las reformas se le quite a la Junta esa responsabilidad de organizar los procesos internos? Pero claro que sí, eso no es una atribución de la Junta. La Junta puede eventualmente observar, pero organizarle, observarle y también contarle todo lo que tiene que ver con los resultados de los procesos internos de los partidos. Por eso es una locura. Eso es una verdadera locura. Sobre todo en un sistema político que no quiere que lo sometan al orden. Porque tú conoces muy bien las reformas al régimen electoral y la reforma a la ley de partidos políticos. Yo no te voy a decir que eso y nada sea lo mismo. Pero yo hubiese preferido que nosotros nos hubiésemos quedado como estábamos antes de haber aprobado esas legislaciones. Porque eso lo que vino fue, vuelvo y te reitero, a legitimar el modelo político que se instaló en este país. Doctor, lo escucho hablar de lo que pasó con la Junta Central Electoral y comparto totalmente. Se veía venir que los problemas que se daban al interno de los partidos los iba a cargar la Junta, eso era evidente. Ahora, es una irresponsabilidad. Sí, transferirle al órgano rector responsabilidades que son internas de los partidos políticos. Eso es hasta un acto de crueldad. Honestamente hablando, te lo digo. Sí, ciertamente. Pero después de eso pasaron cosas en la Junta Central Electoral, como la suspensión de las elecciones. Así es. En una gestión encabezada por su hermano. Y honestamente, ver el acontecimiento desde aquí, solamente para criticar, solamente para decir que actuaron mal, que puede ser cierto, que hubo fallas, quien dice que no. Pero siempre me he preguntado, usted que es un institucionalista, un defensor de la institucionalidad, claro, como acaba de hacerlo aquí, pero al mismo tiempo tener que quizás, entonces que sea su hermano que vivió esta situación, ¿cómo lo vivió? Yo siempre he querido conocer eso, porque fue difícil el momento. Sí, pero es una realidad. Yo lo que digo es, no, y aparte de que, lo importante fue que quienes componían la Junta asumieron la responsabilidad. Eso es lo primero. Y a fin de cuentas, es verdad, ellos eran los responsables.
el asunto no salió bien. Pero yo creo que lo más relevante fue que aquí se celebraron elecciones. Al final tuvimos elecciones. A un costo, sí, eso es verdad. Pero las elecciones se celebraron. Que yo les reconozco a quienes componían la Junta Central Electoral luego de lo que aconteció, que ellos se quedaran en el órgano. Ellos se pudieron haber ido de ahí. Pero si ellos se hubiesen ido, aquí hubiese probablemente hubiese habido una crisis política. Porque entonces el debate iba a ser quiénes lo iban a sustituir. Nadie quería que fuesen los suplentes, porque los vinculaban a todos al partido de gobierno. Y entonces, que son muchos. Y yo creo que la historia se encargará, nada, de escribir y de una u otra forma que cada quien, ¿verdad?, asuma y que cada quien, nada, cuente qué fue lo que pasó. Pero desde el punto de vista de cuál fue la posición de la fundación, fue estrictamente institucional. Obviamente yo me separé del debate porque se me presentó un conflicto. Y más adelante yo comencé de nuevo. Porque no veía que fuese correcto que yo me pusiera a opinar en ese momento de una situación en donde evidentemente había un conflicto familiar. Esa es la realidad. Pero su familia, ustedes son una familia honorable, o sea, está usted... Son cosas que pasan. Exacto, esas cosas pasan. Esas cosas que pasan. ¿Cómo se vive? Así, siempre digo, wow, mira... Son dolorosas, son muy dolorosas. No, y sobre todo por una trayectoria intachable que venía, y que a mi juicio, a Julio César ni siquiera el polvo de un escritorio le pega en la mano. Y su trayectoria ha sido, pero ahí, en ese punto, evidentemente de que eso le afectó, y bueno, pero lo importante es que ellos asumieron la responsabilidad. Y fue lo que yo te decía al principio del programa. Yo creo que el carácter de la persona te lo define cuando tú tienes que, independientemente del costo que tú tengas que pagar, hacer lo que tú entiendes que es correcto. Y ellos, habiendo pasado lo que les pasó, hicieron lo que ellos entendieron que era correcto, y al final salieron airosos. Nadie se quejó de ningún resultado, y a fin de cuentas todo el mundo reconoció al final que el proceso fue diáfano. Esa es la realidad. Lo bueno es, sí, hubo mucha madurez de parte del órgano, de los propios partidos. No, y los partidos. No, y la población. Sí. La población llegó un momento en que entendió en que, bueno, ese era un proceso que tenía que concluir. Así es. Y yo creo que, a fin de cuentas, vimos lo de la marcha verde, lo de la bandera. Esa es la democracia. A fin de cuentas, la democracia hoy en día no la construyen ni los que ocupan cargos públicos, ni los que ejercen la política. También un componente de participación de la ciudadanía en estos procesos. Y por eso es que tú ves que la participación del ciudadano cada vez es más evidente en todo lo que es la construcción de la democracia. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Así es. Pero en cuanto a esa pregunta que tú me haces, lo que hay que seguir adelante. Y uno tratar de ver de cómo, situaciones que le pasaron a otro, no le vayan a pasar a uno. Así es, señores. Ya llegamos al final de nuestro programa. Con esta despedida, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Doctor, gracias. Gracias, y una vez más te deseo buena suerte en un proyecto que creo que primero era necesario, un programa así de fondo, como son tus artículos y como son tus escritos. Yo creo que hacía falta, y te deseo de verdad muy buena suerte en todo lo que será este nuevo trayecto. Muchísimas gracias, doctor.